Y hoy les quiero compartir la plática de marzo. Recuerden que ahora las pláticas son una vez al mes. Eh, eh, una vez al mes, el último lunes del mes, siempre voy a compartir algo desde mi corazón. Siempre voy a compartir algo desde mi corazón y que aporte, ¿no? También muchas veces comparto cosas que estoy experimentando y que estoy experisintiendo, porque sé que la manera de integrar lo que estoy aprendiendo, pues es enseñando. Entonces, con mucho amor siempre lo hago. Y me fascina hacerlo porque es como voy repitiendo, entendiendo, integrando, comprendiendo y vamos creciendo juntos como humanidad, como comunidad también, porque los que están aquí en Guía Rápida para la Iluminación saben que todos los temas que ponemos aquí eh, son temas que aportan de alguna manera. Un recordatorio, porque estos temas todo el mundo lo sabemos. ¿Quién no sabe lo que es la culpa? ¿Quién no la practica continuamente porque se siente culpable todo el tiempo? ¿Quién no ha leído sobre ella? Yo creo que todos los que están aquí en algún momento o se les ha hecho ya costumbre mantenerse en esta frecuencia de la culpabilidad, que dicho sea de paso, a nivel frecuencia es una frecuencia bastante baja. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema. También quiero recordarles que justo ahorita acabo de ver a mi manita que ya está aquí en el Zoom. Quiero recordarles algo. Mi hermana Mónica, todos los miércoles de quincena, puedes poner aquí la fecha, Andreina, cuando le toca en abril, comparte una lección de un curso de milagros. Entonces, en el mes tenemos una lección de un curso de milagros y un tema en específico. Ya luego vamos a empezar a dar otra vez ingreso a todas las personas que quieren compartir desde el corazón, porque recuerden que para eso está diseñado Guía Rápida para la Iluminación, para siempre ir contribuyendo a tener más conciencia, a entender un poquito más de este proceso que estamos viviendo todos. Aquí todos vamos juntos, porque esa es la manera, ¿no? De alguna manera somos espejos, somos una unidad y qué padre es experimentar este crecimiento, este desarrollo juntos y tener una comunidad en donde puedes toparte con muchas personas que están queriendo ser mejores seres. Esa es la propuesta. El miércoles 13 de abril tendremos un curso de milagros con mi hermana Mónica Hernández y nos va a tocar la lección número 2. Así que el día de hoy, con mucho amor, comparto un tema que si bien es cierto, lo tenemos presente, lo tenemos muy presente en nuestra vida, ya se nos ha hecho costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Es parte de una adicción colectiva, sentir culpa. Pero esto no quiere decir que esté mal o esté bien, simplemente tenemos que ser conscientes que la culpa tiene que ver con una información del colectivo. La culpa ya está ahí, es algo, es un arquetipo. ¿Qué quiere decir un arquetipo? Una información que ya está en el inconsciente y en el consciente colectivo. Chequen esto, porque esto sí es bastante importante de saber. La culpa ya está instalada en nuestros programas. Recuerden que siempre estamos hablando de que somos información, que vibramos, que somos energía. Entonces, quiero que entiendan que la culpa ya está instalado en nuestros sistemas. Hagan de cuenta que se compran un celular, un celular y ya ven que Apple, por ejemplo, yo tengo iPhone, ya viene con ciertos apps, ¿no? Ya viene con, no sé, el app de ajustes, ya viene con el app del calendario, ya tiene su sistema, ya está ahí. Hagan de cuenta que nosotros también venimos ya con esa app de la culpabilidad. Durante años hemos recibido esa información. Entonces, desde que nacemos, ya nacemos
sintiéndonos culpables. Y esto es una información que se transmite de generación en generación. Tanto es así que para algo existe el bautizo, ¿no? Porque el bautizo es que quitarte el pecado, ¿no? Quitarte, naciste y ¿qué crees? Eres pecador, vamos a bautizarte para limpiarte un poquito, ¿no? Entonces, es un poco irónico porque en realidad el objetivo es que de pronto no sientas que perteneces o que tienes el derecho ya de estar en este Edén, en este paraíso. Porque bueno, la historia sí lo ha hecho, ¿no? Y ahorita me estoy refiriendo un poco a la historia religiosa porque, bueno, es parte de mi experiencia. Estuve yo en una escuela católica y parte de mi experiencia fue que me comentaron que todos estaban felices de la vida, Adán y Eva, felices de la vida en el Edén, hasta que a Eva se le ocurrió una brillante idea y ahí surgió el pecado, ¿no? El pecado original, que me encanta como lo dice Enrique, porque Enrique lo dice, el error original, porque ahí es donde surge la división. Ahí surge la dualidad. Esto es bueno, esto es malo. Ahí nos vamos a enfocar, porque ¿saben qué? Yo no sé si ustedes se han percatado, pero muchas de las personas que practicamos, bueno, yo no practico ni una religión, la verdad, pero bueno, fue educada bajo la religión católica. El concepto es, eres pecador, tienes que confesarte, tienes que de alguna manera ¿cómo les puedo decir sin que suene tan duro y tan rudo? Tienes que pedirle perdón a Dios, porque si no, Dios no te va a querer, porque cometiste algo que está malo o es indebido, ¿no? Cuando quiero dejar claro, aquí, más allá de cualquier religión, de cualquier norma, de cualquier etiqueta dual, tenemos que entender algo. Dios es amor. Dios nunca te juzga. Para Dios, tú ya eres un ser grandioso, divino y puro. Él no duda de tu pureza. Él no te juzga por tus errores. Él no te juzga ni siquiera por los grandes errores que puedes haber cometido. Es más, hay una frase en el libro de Conversaciones con Dios que dice, hasta Hitler fue al cielo, porque Dios no está para señalarte con el dedo. Somos nosotros como humanidad dual quienes juzgamos, quienes sentenciamos, quienes no perdonamos. ¿Y saben qué es el error tremendo? Que nosotros hacemos a un Dios de acuerdo a nuestra perspectiva de vida. O sea, yo pienso que Dios es como mi mente, mi mentecita me dice que es. Entonces, si me porto mal, me castigan. Si me porto mal, Dios me está viendo, tengo que ser un buen ser humano. Si la persona de al frente se porta mal, lo juzgo y lo ataco. Y hacemos un Dios a nuestra medida como humanidad. Ese es el error. ¿Saben por qué? Porque no es que estamos creando un Dios de acuerdo a mi pensamiento tan egocéntrico, egoísta, etcétera, sino más bien nosotros tenemos que entender que somos parte de esa esencia divina que no juzga y que solo es amor. Amor, verdad y bondad. Amor, verdad, bondad y belleza. Sí podemos hacer una pausa ahí. Y ahorita me estoy refiriendo a Dios porque es parte de toda nuestra creencia. Si practicas algún tipo de otra religión, ya sea hinduismo, eres musulmán, cualquier otra religión, funciona igual, porque las religiones están creadas por el hombre. ¿Ok? Entonces queremos, en vez de entender
que Dios es esta energía poderosa que todo lo sostiene y que es amor y que no te juzga, ni siquiera entiende, escuchen bien, ni siquiera entiende cuando tú te pones a orar y decirle, Diosito, por favor, dame esto, porque fíjate que no requiero esto, ni siquiera entiende la carencia con que le estás pidiendo las cosas. Porque para Dios no existe la carencia, solo la abundancia. Por eso es que en el curso de milagros se habla de usar un intermediario que sería el Espíritu Santo. Un ejemplo que me encanta que pone Enrique Corbera es, si te cuesta entenderlo, quiero que entiendas que Dios es como el Internet. Existe, está en todos lados, en todas partes, en diferentes partes del mundo. Ni siquiera ves las ondas, pero está y todo lo sostiene. ¿Dónde es el centro del Internet? O sea, sería cuestionarse y realmente caer en un círculo vicioso de dónde está, pues dónde está, ¿verdad? Yo solamente sé que ahorita estoy transmitiendo en vivo, yo solamente sé que ahorita estoy en el Zoom y puedo transmitir con ustedes, yo solamente sé que cuando me llaman puedo contestar, que puedo hablar directamente con mi hermana y mi hermana me está escuchando inmediatamente, no tiene que esperar días para que yo le diga hola y ella 5 días después, hola, no, es es para que ustedes se pongan a visualizar este poder. Así de simple es. Pero bueno, vámonos un poquito más allá, porque bueno, dependiendo de la religión que practiques, dependiendo de todas las creencias que hay detrás, dependiendo de cuánto te han metido en la cabeza que no eres puro, que no eres grandioso, que no eres un ser iluminado, o sea, cuántas creencias está de por medio, ¿no? Porque Dios te va a castigar, Él está ahí arriba y tú quién sabe de dónde eres, ¿no? Cuando no entendemos que somos una unidad. Yo estoy dentro de Dios. Dios me está sosteniendo todo el tiempo. Es como una pecera. Yo soy un pez y estoy nadando. El pez nos está cuestionando, ¿dónde está el mar? ¿Dónde está el agua? No sé dónde está. Pues estás en ella. Estás nadando. Estás viviendo, respirando constantemente. Pongamos otro ejemplo, el oxígeno. El oxígeno está, no tienes que ni siquiera creer, porque tú no te levantas todas las mañanas y decir, yo creo que me merezco el oxígeno que hoy me corresponde. Dame el oxígeno hoy. No, el oxígeno está. Y sin tú siquiera recordarlo, lo estás inhalando. Eso es estar en conexión con Dios, ¿ok? Esto es una partecita de dónde proviene este estado de culpabilidad. Cuando yo empiezo a dividirme y a sentir que no soy merecedora de ciertas cosas en la vida porque no me estoy comportando como Dios quiere. Y si hacemos una indagación, ¿quién te ha dado ese formato de Dios? ¿Quién te ha dicho las reglas que tienen que ver con Dios? Hay que indagar ahí. Y ahí es donde podemos encontrar el gran tesoro atrás de esa culpabilidad que sentimos, ya sea porque no somos suficientemente buenas madres o buenas esposas o buenos esposos, o no trabajo lo suficiente, o la verdad es que no doy el 100%, la verdad es que no leo muchos libros, la verdad es que no voy a la iglesia todos los días, la verdad es que no ayudo a mi hermano, no ayudo. Sí, pero quizás haces otras cosas brillantes. Pero como siempre estás enfocada en lo que no haces y sintiéndote culpable o estás sintiéndote al debe, recibes más de esa carencia. Pero esto es un tema netamente para los que practican alguna religión o los que practican alguna creencia de lo que es realmente Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, cuestiones esto. ¿Qué sucede cuando eres ateo y no crees en Dios? ¿Es acaso que los ateos que no creen en Dios no sienten culpa? Claro que no, la sienten. Obviamente, su lenguaje no es que Dios me está viendo, no, pero la información, el arquetipo de la culpa que se encuentra en el consciente colectivo, está ahí, la información.
Recuerden que hay el consciente colectivo, el consciente familiar y el consciente individual. Si hemos recibido información consciente, en el consciente familiar, en donde tienes que ir a visitar a tu mamá todos los días si no eres mal hijo, tienes que comer muchas frutas y verduras porque si no, no te estás nutriendo bien. Tienes que hacer ejercicio 5 horas al día porque si no, no sirve de nada tu ejercicio. Tienes que ayudar al prójimo porque si no ayudas al prójimo, entonces eres malo. Tienes que compartir porque si no compartes, está mal. Y nos desvivimos por ser buenos seres humanos cuando en realidad nos estamos dando a un lado. Nos estamos haciendo a un lado. Algo que el otro día vi y que me impactó y dije, qué real es este cuestionamiento fue necesidades de mi pareja versus mis propias necesidades. ¡Ah! Híjole, cuando leí eso dije, lo voy a colgar en mi Facebook, todavía no lo he colgado, lo voy a colgar en Angiage, porque eso se presta a una polémica cañona. ¿Cuántas veces están primero las necesidades de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, antes que tus propias necesidades? Y cuando te das tiempo para ti y cuando conectas con lo que realmente quieres y cuando vas a la tienda y te compras un chocolatito rico, culpa. ¡Pum! Culpa. Porque lo hiciste culpa, porque no lo hiciste culpa, porque no compartiste culpa, porque diste de más culpa. Y no pasas de un estado al otro y el estado siempre es de culpabilidad. Perdón, no pasas de un acto al otro y el estado siempre es de culpabilidad. Y les vuelvo a repetir, como al inicio de la plática, la culpabilidad es una vibración muy baja. Sentirte culpable es sabotear tu felicidad, tu quietud, tu paz, tu amor propio. La culpabilidad es cosa seria. Pero ¿cómo no sentir culpa si ya venimos muchas veces con esa información y en descubriendo tu grandeza, abrazando tus heridas? Laboramos sobre esta herida, que es la herida de la culpabilidad, en donde constantemente sientes esa sensación de persecución o esta sensación de miedo a la autoridad, esta sensación de miedo a que me van a meter a la cárcel o que me van a juzgar o que que no voy a pertenecer, porque esos miedos son reales, ¿eh? Esos miedos son reales. Cuando tú finges ser alguien para que te acepten en algún grupo o dentro de tu familia, estás teniendo el miedo, el fondo es el miedo a la no aceptación, al que te digan, como tú no piensas igual que nosotros, ándate allá nomás a la esquinita y no convivas con nosotros. Entonces, atrás hay mucha información y esta herida de la culpabilidad se caracteriza justamente por eso, por esa sensación de persecución, de que alguien me está observando y no lo estoy haciendo bien, y qué tal si me castiga Dios, y qué tal si me meten a la cárcel porque no cumplí con esto, y qué tal si mi mejor amiga me deja de hablar porque resulta que no la acompañé a la tienda cuando ella me dijo que la acompañara, pero yo quería descansar, y qué tal si mis hijos me culpan cuando son grandes porque no he sido una excelente madre. Y nos pasamos todo el tiempo en esta vibración y en esta frecuencia de no ser lo suficientemente bueno para recibir la abundancia y la grandeza divina. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está como está, lleno de carencias. Porque no nos sentimos merecedores, porque estamos pecadores, y si no somos creyentes de Dios y somos ateos, porque somos malos. Porque no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Porque no compartí mi barra de chocolate con mis hijos o porque no compartí mi barra de chocolate cuando era niña, cuando mi mamá me decía, tienes que compartir con tu hermana, porque si no eres un egoísta. ¿Mm? Toda esa información está en nosotros. Está hecho una impronta. A ver, déjeme ver qué dice Cris Hernández.
Hola, mi Cris, ¿cómo estás? Uf, sí, yo estaba en ese estado. Primero los demás, cuando inicié a decirme yo qué quiero, cambiaron muchas cosas en mi vida. Fue un proceso, el cambio, claro. Y primero el reconocer en ti qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que realmente quieres decir, qué es lo que realmente quieres compartir con los demás. Pero luego viene la otra parte de liberarte y darte el permiso de hacer, decir lo que realmente quieres decir y quieres hacer, ¿no? Porque muchos nos quedamos en esa mitad de camino. No, yo ya sé exactamente qué es lo que quiero. ¿Y te atreves a hacerlo? Ay, no, porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi mamá si no la voy a ver en domingo y le digo que me quedé en la casa porque quería quedarme un día viendo películas? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis hermanos si no voy a visitar a mi papá? ¿Qué van a decir? Qué culpa. Y el día que no tenga a mi madre y a mi padre, me voy a sentir culpable por nunca haberlos ido a visitar. Sintiendo todo el tiempo que haces las cosas por tener y por deber. Es la mayor de las traiciones. Y cuando estamos en la culpa y cuando vibramos en la culpa, aparecen esos miedos que nos atrapan y nos hacen una espiral, pero en vez de el espiral ascendente, lo que nos lleva a la iluminación y a conectar con esta fuerza, con este poder divino, ¿sabes qué? Nos vamos en una espiral descendente, en donde nos llevan a los miedos más profundos, en donde topamos con esa oscuridad tremenda que a todos nos da miedo topar, que no tenemos la capacidad de enfrentarlos. No tenemos la capacidad de que en vez de correrle al miedo, me siente y diga, a ver, miedo, vente, vamos a hablar. A ver, miedo que tengo. Y si sucede esto, y si pasa esto, bueno, ¿y qué pasaría si pasa? No, pues, si no voy a ver a mi mamá y mi mamá se muere, pues, híjole, la voy a extrañar mucho, sí. ¿Y si vas a ver a tu mamá no se va a morir? No, sí, en algún momento, sí. Pero, ¿qué es lo que te está moviendo para irla a ver? ¿Qué es lo que realmente te motiva? ¿Cuál es el fondo de las acciones que hacemos? Porque la culpa, cuando aparece, es el gran momento de conectar con nosotros. Es nuestra oportunidad de indagar y de cuestionarnos, ¿para qué siento esta sensación de culpabilidad? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer de manera diferente? Hola, Paris. Déjenme ver qué dice Andreina aquí, que ya vi que escribió. ¿Cómo se hace para no sentir culpa cuando sentimos responsabilidad con otras personas y alejarnos nos hacen sentir malas personas? En realidad, Andreina, tendrías que cuestionarte, indagarte qué creencia está detrás de esa culpabilidad. Tendríamos que ver específicamente, ¿no? O sea, si tú dices sentir la responsabilidad con otras personas y alejarnos nos hace sentir mal. Supongamos en este ejemplo, voy a poner un ejemplo de la familia, ¿no? Que muchas veces nos han metido tanto en la cabeza que la familia es lo primero, la familia es lo primero, tu madre es lo primero, tu padre es lo primero. En primera tendríamos que elaborar con esa creencia, ¿no? Porque en realidad lo que nos enseñó el Maestro Jesús fue amarás al prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que tú te tienes que amar primero para poder amar a los demás. Pero si tú estás dándote o responsabilizándote por otros a través del miedo al castigo, porque si no cumplo con la norma de cuidar a mi mamá, cuidar a mi papá, cuidar a mis hermanos, soy mala y pecadora y no me merezco nada, entonces ahí es donde es esa creencia donde tienes que elaborar. Porque esos son los famosos enganches que tenemos con las personas que nos rodean. Pensamos que mamá me necesita cuando hacemos la inversión de pensamiento es yo necesito a mamá. Es que si me voy, mamá se va a sentir sola.
Falso. Si me voy, yo me voy a sentir sola. ¿Sí? Hay que saber indagar y saber entender que muchas veces no es que los demás nos necesiten, somos nosotros que generamos esa necesidad de sentirnos útiles en un ambiente. Entonces, cuando tú haces la labor interna y empiezas a cuestionarte, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me responsabilizo por alguien que tiene todas las capacidades de responsabilizarse? ¿Para qué dejo yo de hacer lo mío para satisfacer al otro? ¿Para qué dejo yo de ocuparme de mí para ocuparme de otro? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Que te amen más? ¿Que te reconozcan? ¿Que luego sientas que Dios está arriba diciendo, qué buena hija eres? Hay que checar la creencia, porque todo eso son instrucciones del ego. Y a eso iba en este momento. Déjenme ver qué dicen acá. Yo esperándote en Instagram pensando que... Ay, Pati, qué bueno que llegaste aquí. Enfrentar todo así, sea con miedo. Así es. Tenemos que tener la capacidad de dejar de correr sin dirección alguna, e indagar. ¿Qué es lo que realmente me da miedo aquí? Y déjenme decirles, cuando te topas con el miedo cara a cara y empiezas a decirle, sí, ¿y qué si sucede esto? Pues no puedes hacer nada, nada. Y es ahí donde entra, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Hay cosas que no podemos tener el control. Y muchos de nuestros dilemas existenciales es porque queremos tener el control de todo. Ese es el tema. Déjenme ver aquí también en el chat de el Zoom, porque me están escribiendo aquí. Hola, Dita, ¿cómo estás? Sí, esa culpa que se nos hereda en nuestra religión, como dice el rezo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro. Imagínense, miren, yo quiero hacer una pausa aquí, porque el poder de las palabras es enorme. Y uno puede practicar la religión que ustedes quieran, pero también hay que hacer conciencia. Y hay que entender que si lo que yo quiero es liberarme de la culpa, no puedo cerrar mi puño y golpearme permanentemente diciendo que es mi culpa, porque entonces no estoy laborando a mi favor. El decir por mi culpa escuchen bien esto, ya tiene un poder sobre ti. El hacerlo de esta forma, el simbolismo, de tener este simbolismo de fuerza. Miren esto, ¿qué significa cuando alguien cierra el puño? Es la fuerza que le estás dando a eso que estás diciendo. Y si esto lo golpeo contra mí, es una impronta, escuchen bien, una impronta que está haciéndose constantemente en ustedes. Y ustedes podrán decir, me quiero liberar de la culpa, pero si luego te estás culpando y haciendo una impronta física, conectando emoción y cuerpo físico, poder de la palabra, estás en un bucle que por más que tú quieras salir, va a ser muy complicado que lo logres. Así que empecemos a tomar conciencia de los actos y de las cosas que decimos, porque de nada me sirve decir, quiero liberarme de la culpa cuando luego me culpo de todo. ¿Ok? Así que tengamos esa visión. Escuchen bien, porque si bien es cierto, si ponemos en un contexto dual, porque aquí en la dualidad todo es o es bueno o es malo, ¿verdad? Todo es así. Y queremos conectar con esta culpa, vamos a entender que vamos a calificar a la culpa como mala, ¿no? Ay, malita culpa, malita culpa que no me dejas vivir, ¿no? Pero la culpa es una gran oportunidad para indagar en ti y hacer conciencia de muchas cosas.
Y como estamos en un proceso en donde todo el tiempo estamos aprendiendo, no podemos perder las oportunidades, sino más bien debemos tomar conciencia de lo que nos toca vivir para aprender y hacerlo de manera diferente. Entonces, si yo quiero ser un ser más consciente, voy a ser más consciente en lo que estoy diciendo, cómo estoy orando, cuál es mi relación con Dios, cuál es mi relación con esta sabiduría universal, cuál es mi relación con estas creencias, cómo me relaciono con los miedos, porque muchas veces tengo miedo y ni siquiera identifico a qué exactamente le tengo miedo y vamos por la vida sintiendo miedo, pero ¿miedo a qué? Ni siquiera nos damos la oportunidad de conectar con ese miedo. ¿Qué hay detrás de esa creencia? ¿Qué hay detrás de esa culpabilidad? ¿Qué hay detrás de ese juicio que yo estoy emitiendo? ¿Dónde está ese mandato que me tiene hipnotizado por la vida diciendo no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo suficiente, pensar en mí es malo, descansar es peor, tengo que hacer tantas cosas, debo de hacer tantas cosas que todo el tiempo te sientes así? ¿Cómo vamos a evolucionar como humanidad si todo el tiempo no nos sentimos unidos con este poder grandioso? En donde en primer lugar Dios no te está juzgando. ¿Ustedes en serio creen que hay alguien ahí arriba? Ya te comiste un pastelillo el día de hoy, le dijiste a tu esposo que está gordo, le mentiste a tu mamá. ¿Ustedes creen que en verdad eso? Ustedes tienen ese concepto de Dios, de este poder universal. ¿En serio lo creen? Es momento de entender que no podemos seguir pensando que Dios es a nuestra imagen como humanidad. Miren, observen esto. Yo pienso que Dios es como yo, que tiene conflictos, que tiene miedos, que tiene culpas, que enjuicia, que dice, esto no se hace, ¿eh? Esto no se come, esta música es del diablo, esta también. ¿Yo tengo ese concepto de Dios? ¿O en realidad tenemos que empezar a observar que yo soy hecha a imagen y semejanza de este poder universal, de este poder que todo lo sostiene, de este cielo que existe, que ni siquiera lo puedo ver, pero sí puedo entender y sentirlo en cada uno de mis pasos, en cada una de mis respiraciones? Cuando me corto y veo cómo mi piel se regenera, cuando de pronto empiezo a conectar con la naturaleza y veo los árboles, las aves, abrazo un árbol, observo el agua. Dejemos de pensar que Dios es como yo creo que es. No funciona así. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que nosotros nos estemos perdiendo en el camino, pensando, creando nuestro propio Dios, ese es otro tema. Ese es otro tema. Dios es amor, entiendan eso, y nunca te va a juzgar. Nunca, ni siquiera sabe qué es eso. ¿Saben? El concepto de juicio, ¿saben quién lo inventó? El bendito ego, porque al ego le gusta separarnos. Al ego le encanta que tú tengas la razón y que el otro, X, el que está mal es el otro. Porque también existe la otra polaridad, en donde primero me siento culpable yo y como no aguanto la culpa empiezo a culpar al de al frente. Ay, discúlpame, ya grité, ya alcé la voz, ay, qué horror, pero es que es tu culpa porque tú me haces enojar, porque tú me dices cosas hirientes, porque tú no me entiendes, es tu culpa, por ti estoy así, me enfermas, por ti me siento así. Como no podemos sostener la culpa, la tenemos que ir echándole y no estamos haciendo la labor.
Porque si yo siento culpa, voy a cuestionarme, ¿para qué la estoy sintiendo? ¿Qué hay detrás de esta culpabilidad? ¿Quién me metió esa idea? ¿Qué es lo que ahora elijo creer? ¿Mm? Este tema de la culpa yo creo que podríamos hablar horas de horas y es tan poderoso. Porque resulta que cuando de pronto conectas con tu miedo, aparece el ego que te dice, pero no es tu culpa, tú tranquila, tú tranquilo, fíjate que la culpa también la tuvo el otro. Y ahí es donde te distraes. Ahí es donde te pierdes y dices, tienes razón. Claro, yo no solamente tuve la culpa, también la tuvo el otro. Y en vez de asumir tu responsabilidad, en vez de aprender de lo que estás viviendo, te lavas las manos y dices, soluciónalo tú porque es tu culpa, no la mía. ¿Mm? ¿Y qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? También tenemos otra polaridad, otro camino que tomar. Y el otro camino que tomar es, como me siento culpable, voy a sacrificarme. Voy a sacrificarme y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para liberarme de esta culpa. Y voy a dejar de amarme, voy a dejar de atenderme, voy a dejarme de escuchar, de conectar conmigo para sacrificarme por los demás. Un curso de milagros dice que el sacrificio que tengas en tu vida será el resentimiento de un mañana. El sacrificio que hagas hoy será el resentimiento de mañana. ¿Mm? ¿Cómo ven eso? Así que si estás haciendo un acto el día de hoy por sacrificio, ten en cuenta que eso se va a transformar en resentimiento. Y es ahí donde aparecen muchas enfermedades, muchos temas emocionales, porque es tanto nuestra sensación de sufrimiento, porque el sacrificio viene con el sufrimiento, porque luego decimos las famosas palabras de yo que hice tanto por ti, yo que te di todo, yo que fui tu madre durante tantos años y te cuidé y te alimenté, yo que siempre he estado contigo, amiga mía, y ahora tú me pagas así. Y viene el sufrimiento. Entonces nos la pasamos de sufrimiento, sacrificio, sufrimiento, sacrificio. Y ahora llega algo, ¡pum! La Trinidad en la culpabilidad. Viene la manipulación. Como ya me sacrifiqué, como ya estoy sufriendo, ahora voy a manipularte hasta más no poder. Diciéndote frases como las que ya acabo de decir. Yo que hice todo por ti. Yo que te di tanto. ¿Mm? Efectivamente. Y luego llega el autocastigo, Cris, que eso está cañoncísimo. Y el autocastigo llega así, inconscientemente, te caes, te cortas, te quemas. Algo tenemos que hacer, algo nos tiene que pasar porque como no hice lo que debía hacer, algo me tiene que llegar. Y encima decimos, es que a Dios no le gustó lo que hice. Responsabilizamos a Dios de lo que nos está sucediendo en nuestra vida. O sea, ustedes se imaginan eso. O sea, después de lo que les estoy diciendo en esta plática, en serio, yo creo que van a cortar y van a decir, ¿qué relación tengo yo con Dios? ¿Qué estoy pensando? Que Dios actúa como mi padre humano o mi madre humana o mi exnovio humano, que se enojaba cuando yo no hacía cosas que quería que yo haga. Recuerden, el camino que tenemos aquí no es para humanizar a Dios, sino es para que nosotros entendamos que somos esencia divina y que Dios es parte de nuestro ADN. Y que Dios
está en mí todo el tiempo. Yo no le tengo que demostrar a Dios nada, porque Él sabe que soy. Yo no tengo que hacer méritos con Dios. Yo no tengo que ni portarme muy bien ni portarme muy mal. O sea, a Dios esos son conceptos del ego. Bien lo decía Jesús, mi reino no es de este mundo, porque este reino en el que vivimos es un reino dual. Y el reino de Jesús era un reino de amor. Y donde está el amor, no existe el juicio. No existe la comparación, no existe la competencia, no existe las percepciones, no existe el que tú eres malo, tú eres bueno. No existe. Entonces, yo creo que más allá de entender en esta plática qué es la culpa, mejor entendamos cuál es mi relación con estas creencias que no me permiten avanzar en la vida. Porque les aseguro que cuando se sienten culpables no avanzan, se quedan estancados. El kit del asunto es empezar a hacer las cosas con mayor conciencia. Aprovechar estas oportunidades en donde nos sentimos culpables y cuestionarnos ¿para qué estoy sintiendo esta culpa? ¿Qué hay detrás de las palabras que me estoy diciendo? ¿Qué hay detrás con que, Angie, no es suficiente lo que estás haciendo, tienes que moverte más, tienes que hacer más, tienes que aportar más al mundo, tienes que... ¿De dónde viene esa creencia? ¿De dónde viene que yo me tengo que responsabilizar por la felicidad de otros? ¿De dónde viene que yo tengo que dejar de ser yo para ser aceptada y pensar que cuando me aceptan, me aman? O sea, sí se imaginan eso, ¿verdad? Tengo que dejar de ser yo para que me ames. Eso no es amor, eso es querer. Y el querer es del ego. El querer es del ego. Entonces recordemos cómo detrás de esta culpita que tengo, de esta culpa, de esta vibración de culpa que tengo, de que no es suficiente, lo estoy haciendo mal, no soy suficientemente buena, está todos estos conceptos en donde aparece el miedo, aparece el ego, aparece el juicio, aparece la carencia, aparece el desmerecimiento, el sufrimiento, el resentimiento, la manipulación. Aparecen los grandes vacíos de nuestra vida porque ni siquiera sabemos para qué hacemos lo que hacemos. Ni siquiera sabemos para qué le hablo a mi mamá. Ni siquiera sabemos para qué tengo que ir a visitar a mi papá cuando no lo soporto. Ni siquiera sé para qué tengo que seguir siendo amiga de mi amiga del kinder cuando no la soporto porque todo el tiempo habla mal de alguien. ¿O para qué le estoy juzgando a ella? ¿Qué estoy viendo en ella? Ni siquiera lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque es más fácil sentirse culpable o culpar a alguien en vez de hacer la labor interna. Y la labor interna es cosa seria. El cuestionarme para qué estoy viviendo esto es cosa seria. Solo así vamos a poder evolucionar, solo así vamos a llegar a tener ese estado óptimo de amor y paz, que es el estado que todos queremos estar. Sentirnos libres de tanto juicio, de estar todo el tiempo tan enfocado en lo de afuera, tan enfocado en lo de afuera, que no me estoy ocupando de lo que realmente importa en mi vida. ¿Qué es lo que realmente importa? Mi amor, mi paz. Eso es lo que realmente importa, porque es lo esencial para ti. Si tú no tienes amor hacia ti, es imposible que lo puedas dar hacia los demás. Jennifer dice, conectar con nuestro yo soy interior, sanar y trabajar nuestras heridas. Efectivamente, eso es básico, algo que compartí el otro día por Instagram. Tenemos que sanar, porque si no sanamos no vamos a poder. El sanar es como quitarnos tantos velos que nos ciegan ante conectar con esta humanidad, con esta conciencia de unidad. Nos ciega.
Sanar y trabajar en nuestras heridas para que sea el amor, la fe y la esperanza la que reine. Así es, la culpa es sumergirte sin tanque de oxígeno permanente, creencias y lealtades ya huecas. Así es, el ego, efectivamente. Aparecen todas las emociones en frecuencias bajas. Sí, claro, porque se hace una espiral descendente cañoncísimo, que no nos dejas ver la claridad tan hermosa que existe en el mundo. Lucy, gracias Angie. Justo ayer le preguntaba a Dios sobre esto, de lo que estás hablando. Mi pregunta ha sido respondida, pero por supuesto. Es que yo creo que sí, yo creo que Dios ya va a empezarnos a hablar, de decir, por el amor de Dios. ¿Que no entiendes que te amo tal y como eres? ¿Que no entiendes que no tienes que hacer nada? ¿Que no lo entiendes? Que estás viviendo una experiencia humana, que eres un ser tan grandioso, con una esencia tan divina, que a mí no me tienes que demostrar nada, que a mí no me tienes que estar pidiendo perdón, que a mí no me interesan tus juicios. Vamos a profundizar más, porque en algo que sí tenemos que elaborar es con esa relación que tenemos con nuestra propia divinidad. La vida es simple y sencilla cuando conectas con esa divinidad interna, cuando entiendes que tú eres parte de Dios y que tú estás en Dios. No hay más. No hay es que tengo, es que debo. Eso lo haces para complacer a los demás y sentir que te aman. Todo lo que haces normalmente lo haces para que alguien más te diga qué bien lo estás haciendo. ¿Y saben qué? Buscar el reconocimiento afuera es infinitamente cansado. Infinitamente cansado, porque todo el tiempo estás buscando aprobación. ¿Saben qué? Hagan un stop y empiecen a reconocerse como los seres divinos que son. Jennifer dice, por los clavos de Cristo. Talía, gracias Angie, qué importante mantenernos en un estado del ser, desde el amor. María Teresa, tomar decisiones para uno sin culpas ni miedos. Así es. Próxima plática de Angie Cara el 25 de abril a las 7 de la noche. Hora Ciudad de México. Ya creo que vamos a tener la misma hora. Nadie me respondió lo que les dije. ¿Cuándo cambian el horario aquí en México? Ya lo cambiaron en España, pero no sé cuándo aquí. Muy bien, bienvenida Paola, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, pues miren, esta plática sabía yo que iba a ser muy poderosa y sé que muchos siempre hablamos de la culpa, de la culpa, de la culpa, pero quise enfocarme mucho en entender que detrás de la culpa hay una creencia y, y que si tuviéramos una conexión más directa con esta fuente, con este campo, con este internet divino, entenderíamos que no tenemos que hacer tanto, ni sacrificios, ni sufrimientos, ni manipulación, ni perdernos en buscar el amor afuera o el reconocimiento afuera para que nos den títulos como qué buena hija eres, qué buena esposa eres, qué buena madre eres. En verdad, nuestra esencia es bondad, es la esencia de Dios. Dios es bondad, verdad, belleza. Entonces, si tú tienes claro eso, vas a dejar de estar en esa constante búsqueda a la aceptación. ¿Ok? Lili hermosa, súper tema, efectivamente. Paris,
Besotes. Janet García, muchas gracias por conectarse. Gracias, Adita y a Normita que están aquí en el chat. Gracias, gracias, gracias. Adita dice, si es la culpa, se nos hereda. Así es, Angie. Muy bien. Muy interesante. Muchísimas gracias, Angie, por siempre aportar a mi vida. Besos. Besos ustedes. Son ustedes los que me permiten estar aquí aprendiendo, porque en serio que la primera que le mueve este tema es a mí y me encanta poderlo compartir con ustedes. Gracias, Manita. Gracias por estar aquí, Juliet. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gaby, hermosa. ¿Cómo estás? Felicidades por poner el amor en acción. Gracias, 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 Cris Hernández. Las amo con todo mi corazón. Nos vemos el 25 de abril con la plática del mes de abril y el 13 de abril, dijiste, Andreina, el 13 de abril con un curso de milagros, lección número 2 con mi hermana Mónica Hernández. Mo, le gusta que le digan Mo, así que le pueden decir todos Mo. Que haya segunda parte. Ya sé, María Teresa, podría haber 50,000 partes, pero recuerden que más que la teoría, vamos a tomar lo que podemos rescatar de esta plática y vamos a ponerlo en un solo reglón y a enfocarnos en lo que nos toca aprender. Porque por más que la culpa esté en esta etiqueta que es mala, detrás de alguna culpabilidad que sentimos, podemos hallar ese gran tesoro y indagar en nosotros, invertir el pensamiento de lo que estamos viviendo, conocernos un poco más, saber qué hay detrás de tanta creencia que tenemos. ¿Va? Besotes, besotes, besotes. Pendiente de ese curso, del curso de milagros, claro que sí. Hablamos mucho de las heridas aquí en Descubriendo tu Grandeza, Abrazando tus Heridas. En junio iniciamos un curso. Si te quieres anotar, bienvenido. Los amo. Bye, bye.